Ok, buenos días, querido público. Esta es la primera edición del podcast de Quimera, Pasos en la azotea, lo que te come la cabeza. En este podcast trataremos temas variados. En este caso, iniciaremos con un personaje muy importante de la comunidad científica, especialmente para la FES Iztacala. Primero nos presentaremos a todos los integrantes de este querido podcast. Yo soy ¿Cuántos su años tengo? servidora, Kim Libertad. 21. Mis compañeros. Yo soy Diego Vargas, tengo 21 años y igual que todos estudio en FES Iztacala. Soy Carrizal Iván, también con 20 años y estudio en la FES Iztacala. ¿Cuántos años dije que tenía? Yo soy Ah, Ana ok. Isabel Coronel, tengo 20 años Porque... y también Sí, estudio en pero la es FES que por un Iztacala. momento pensé que dije que tenía 20. Yo soy Luis Antonio Díaz Sandoval, igual de 20 años, estudiante de FES Iztacala. Como estudiantes de universidad, a lo largo de nuestra trayectoria académica hemos escuchado leyendas populares de personajes que han marcado a la comunidad científica universitaria. Es el caso de la leyenda de la Baticueva. En esta primera edición contamos con un invitado de primer nivel, el doctor Ismael Ledesma Mateos o el Robin de la Baticueva, el cual nos hablará sobre su trayectoria y estancia en la Facultad de Estudios Sí, Superiores si Iztacala, quieres. su vida universitaria, su tesis de purificación de proteínas y en general su trayectoria académica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes. Me da mucho gusto que estén haciendo este ejercicio que me parece muy importante. Yo que en parte de mi formación, de mi vida más bien, he hecho Gracias. cosas de radio, televisión, periodismo que sigo haciendo. Y creo que es algo muy importante en la formación de los científicos, no solo pensar en artículos académicos o cuestiones formales, sino también en cuestiones que son muy importantes para la complementación de la formación. Yo, Doctor, sí, una pregunta. A mí me causa curiosidad. ¿Me podría contar por qué le dicen la Baticueva y por qué a usted le dicen Robin? ¿Quién era? bueno, a mí nadie eso se lo dije a Kim el otro día, pero nadie me decía así. O sea, eso fue una cosa que alguien comentó alguna No se vez, pero preocupe, chico. No nunca pasa fue nada. mi apodo. Mi apodo en la preparatoria en Puebla era Satanás. O sea que me gusta más que Robin. Lo que pasa es que ese lugar que le llaman la Baticueva o le llamaban la Baticueva era la unidad de morfología y función que se formó en un edificio que es de una sola planta, que fue la primera unidad de investigación en Iztacala, que era el anfiteatro. Pues ahí estaban los cadáveres para medicina. Pero por alguna reforma burocrática prohibieron el uso de cadáveres para medicina. Empezaron a darles anatomía con muñecos, una cosa estúpida. Y bueno, los cadáveres pues, quedaron en una zona ya muy restringida de este edificio y nos los dieron a los biólogos. Yo sí hice anatomía en cadáver. Este, pero el resto de los espacios, pues los habilitaron como laboratorios. Y ahí tuve un laboratorio, bueno, mi maestro, Sergio González Moreno, con el que me formé, ahí tenía montó un laboratorio. Y entonces, como le decían la Baticueva por la forma, no sé quién le puso Baticueva, pero entonces decían que mi maestro era Batman y que yo era Robin, pero alguien lo dijo, pero nunca fue mi apodo. O sea, Bueno, lo interrumpiremos un poco, pero sé que no ha sido su apodo de la vida, pero se ha vuelto leyenda y entre la comunidad de la FES Iztacala sigue contándose esa historia a lo largo de muchas generaciones. Nos tocó en nuestra clase de biomoléculas. sí les digo, pero no. Yo O sea, tengo una nunca fue mi pregunta. apodo. Yo tengo una pregunta respecto al doctor Sergio. Sí. Entiendo que fue su maestro, pero ¿maestro en qué materia? ¿O cómo empezó su relación
con este maestro? No. Él no me dio clase de ninguna materia. Yo un día iba caminando por el L4, y vi un letrero que solicitaban alumnos de servicio social. El laboratorio estaba en lo que ahora es el herbario, que es el L402, en la planta baja del L4. Y entonces entré a hablar con él porque a mí me interesaba hacer una investigación sobre vitaminas, porque yo trabajaba en el laboratorio de histología y embriología con la maestra Elsa Calleja Quevedo, que era una gran maestra, que se había formado en el Politécnico, de origen cubano, una mujer bellísima y muy brillante. Y ella me dio a leer un libro del premio Nobel Linus Pauling, que se llamaba la vitamina C, el resfriado común y la gripe, en inglés. Y entonces, pues yo quería hacer mediciones, formas bioquímicas de estudiar la vitamina C en particular y a otras vitaminas en lo particular, para ver cómo participaban en procesos de desarrollo embrionario. Entonces, una vez pasando por ese edificio, embriología estaba en el L2, en la planta baja también, pero un día que iba caminando por el L4, vi el cartel y me metí al laboratorio de mi maestro Sergio González Moreno. Y le dije y me sacó unos libros en fotocopias, por cierto, que tenían mucha información acerca de eso. Pero acababa de montar el laboratorio, entonces, ¿Qué años eran por ese entonces y más o menos qué edad tenía usted para yo entré empezar a a despertar ese Iztacala interés? en 78. Y cuando yo entré a Iztacala tenía 18 años. Yo nací en 1960. Entonces, cuando entré al laboratorio con Sergio, tendría 20 más o menos, 21. Bueno, cumplí 21 cuando ya estaba en el laboratorio. Cuando cumplí Doctor, 21 en el año de 81, es cuando entré a trabajar ya en la UNAM como profesor ayudante A. ¿Qué es lo que lo motivó a querer estudiar la vitamina C? Porque era un interés de mi maestra y me dio el libro del premio Nobel Linus Pauling, que él tuvo 2 premios Nobel, uno por la descripción de la estructura secundaria de las proteínas, y el segundo fue un premio Nobel de la Paz, y era pues un gran científico, y escribió ese libro que se llamaba, repito, Vitamin C, the Common Cold and the Flu, o sea, la vitamina C, el resfriado común y la gripe. Pero a ella le interesaba ver cómo podría influir la vitamina C en el desarrollo embrionario. De hecho, hacíamos unos experimentos con huevos de gallina que se llaman injertos coriolantoideos, que es una manipulación muy complicada de hacer. Y ahí les echábamos vitamina C y queríamos ver cómo influía en el desarrollo del timo. Nos había comentado, bueno, cambiando un poco de tema, nos había comentado que había entrado como profesor clase A, Ayudante A, ayudante profesor A. ayudante A. O sea, Sí, hay cuéntenos de muchas qué trataba categorías. eso. Hay muchas categorías en la UNAM. De hecho, yo platicaba con el doctor Lomelí, el secretario general, hace un tiempo,
que él también entró como ayudante A y que a él le molesta que, igual que a mí, que últimamente ya no hacen esas contrataciones cuando están en el estatuto, o sea, que son legales, de forma tal que luego utilizan esas horas de los ayudantes hasta para dárselas a alguien con doctorado, lo cual es un absurdo. Para ser ayudante A necesitabas tener el 80% de los créditos de la carrera, o sea, no haber terminado, sino el 80%, y un promedio superior a 9. Entonces era una forma de cumplir con tu servicio social, ¿no? No, O más no, bien es. no. Eso ya era un ingreso laboral. Oh, vaya. Supongo que también está ligado entonces a el hecho del número de plazas que hay y las relaciones sindicales y esas cosas, ¿no? En esa época no era una cosa sindical, pero sí de relación laboral. Pero últimamente, repito, la política de la universidad ha sido muy mal. El mismo secretario general de toda la UNAM dice que él no está de acuerdo con que no se use esa categoría, porque él entró así. Sarucán, el que fue rector biólogo, también entró así. O sea que entramos muchos así. Este, Digo, no tengo la lista de cuántos, pero la mayoría entramos así. Y luego, para ser ayudante B, profesor ayudante B, que era la otra categoría, ya había que ser pasante, sin titularte, pero ya haber acabado todo, 100%. ¿Y un Y pasante qué es lo que hace? el pasante es cuando ya acabaste la carrera, las materias. Y normalmente estás haciendo tu tesis. Eso es ser pasante. Y simplemente te tienes que acercar a los maestros y proponerlos o hay Sí, como todo un no, proceso. escoger a alguien, eso es en todas las carreras. Por ejemplo, en derecho es muy común. Hay abogados así prominentes que te dicen, no, pues vaya a hablar con mi pasante. Normalmente, pues el que lleva el despacho es el pasante. Son los minions, ¿no? De los maestros. Bueno, yo quería aportar algo que me pareció muy importante cuando mencionó lo de, pues, que quería investigar con vitamina C. Y es que, pues, al final de eso se trata la carrera, ¿no? O sea, uno va construyendo su curiosidad en torno a muchos temas. Entonces llega un punto donde tal vez puedes decir como, esto es lo que me gusta, esto es lo que me gustaría más llegar al fondo. Y uno al principio puede pensar como, incluso cuando entras a la carrera como, no, pues es que a mí me gustan los hongos y tengo ganas de trabajar con ello. Y una vez que avanzas en la carrera te das cuenta de que te interesan otros temas o que hay cosas que pueden ser más afines a ti. Y no sé, me parece muy interesante cómo usted desde un inicio quiso empezar a hacer una investigación más a profundidad con estos injertos de huevo de vitamina C. No recuerdo exactamente ahorita la palabra que usó. Era injertos calioniteidoes o algo así. Bueno, el punto es que me parece algo muy... Coriolantoideos. Perdón. Me parece algo Es muy algo destacable en realidad. muy difícil de hacer, ¿eh? Nada sencillo, pero bueno, fue una experiencia interesante. Pero originalmente, y eso es con lo que iba a empezar antes de que me preguntaran, yo decidí estudiar la carrera de biólogo cuando tenía 12 años, que estaba en la secundaria. Y yo tuve una enfermedad que me tuvo en cama un rato. Y mi libro Hasta de ya huele. texto de secundaria era el libro que coordinó el doctor Enrique Beltrán, que fue el primer mexicano que obtuvo un grado equivalente al de biólogo. El grado que él tuvo era profesor académico en ciencias naturales. O sea, no existía el término de biólogo. El primer biólogo se tituló en 47. Y no, pues Beltrán es de los años 20, creo que de 22, 20, algo así. Y está ruco. La Escuela Nacional de Altos Estudios, que está donde se llama Palacio de la Autonomía, aquí en Licenciado Verdad y Guatemala, la fundó Justo Sierra.
Y el nombre de altos estudios es porque se iban a enseñar cosas muy diferentes a ingeniería, medicina, abogacía. No, era altos estudios. O sea, se enseñan filosofía, letras, física, ciencias naturales, le llamaba MC, porque era lo que luego sería biología, geografía. Pues por eso era de altos estudios. Y cuando se hizo, pues no se inscribió nadie. Hasta que se inscribieron 2 alumnos, Enrique Beltrán y Enrique Cortés. Pero el único que terminó fue Enrique Beltrán, dirían los tecnócratas de la educación, que tuvo una eficiencia terminal del 50%, porque de 2 alumnos salió uno. Yo lo digo de burla, yo me burlo de esas cosas, de la eficiencia terminal y de los numeritos que hacen y eso. Pero bueno, el hecho real es que yo leí el libro en la cama, enfermo, me eché completo el libro de biología de primero, y cuando llegué a la unidad, que creo que era la sexta, que era de la célula, me impactó mucho el tema de la mitosis, de la división celular. Y fue cuando decidí ser biólogo. Entonces ya tenía la obsesión de la división celular. Tengo entendido que usted nació en Puebla. ¿Por qué no estudiar biología en la UAP, por ejemplo? ¿Cómo es que llegó a la FES Iztacala? Por una sencilla razón que es la que iba a decir ahorita, porque la carrera no existía en Puebla. O sea que Y básicamente entonces, se vio obligado a sí, venirse para acá. y escogí entre el Politécnico y la UNAM, y finalmente escogí la UNAM. Creo que hubiera sido más cómodo para mí estudiar en el Politécnico, porque me quedaba más cerca de mi casa. Pero pues escogí la UNAM, y por la ubicación, en esa época era muy estricta la UNAM en eso. Si tú vives en la Condesa, te toca Iztacala. Si vives en la Roma, te toca Iztacala. Si vives en la San Rafael, que es donde yo vivía, te toca Iztacala. Si vives en Santa María, te toca Iztacala. Si vives en Lindavista, obviamente te toca Iztacala. Si viviera en la Moctezuma, te toca Zaragoza. Si viviera en la Narvarte, ya me toca Ciudad Universitaria. Era muy rígido eso, lo hacían con un compás en un mapa. Entonces, por ejemplo, yo tenía compañeras de carrera que eran de la Roma y de la Condesa, porque era a fuerza te toca Iztacala. O sea, yo no escogí Iztacala, a mí me la pusieron por la dirección de la casa de mis padres, que ellos no estaban en Puebla, siempre estuvieron aquí. O sea, yo nací en Puebla, pero muy chiquito me trajeron para la Ciudad de México, pero en 68, que se murió mi abuelo, mi abuela decidió que yo me quedara con ella, con esta idea de que yo era como su nieto preferido, porque no era el más grande, pero mi abuela dijo que yo me quedara en Puebla. Y entonces me quedé en Puebla y ya acabé la primaria, hice la secundaria, hice la preparatoria, lo cual fue muy importante para mi vida, porque primero entré a una preparatoria privada incorporada a la UNAM, con la idea de entrar a la UNAM, pero era una cosa espantosa, entonces no aguanté que me salgo. Pero inteligentemente había hecho mi examen de admisión también para la preparatoria de la universidad, de la UAP. Que eso fue muy importante para mi formación política, no solo académica, porque tempranamente me hice consejero universitario alumno, entablé una relación muy cercana con el director de la Escuela de Filosofía y Letras, que además era el dirigente del Partido Comunista Mexicano en Puebla, y con el rector, que era astrónomo, que en un libro Elena Poniatowska le llama el fotógrafo del sol, que bueno, era ingeniero de carrera, no era físico, pero es el que fundó la Escuela de Física. Entonces yo desde esa edad dije, me voy a la UNAM, y cuando pueda voy a fundar la Escuela de Biología, que es lo que hice. Entonces, yo terminé la maestría en el CINVESTAB en el año de 87, el 20 de enero de 87, y la Escuela de Biología la creamos el 14 de julio de 87. Es una cosa impresionante
detrás de cada mente en esta escuela, en esta vida científica, todo lo que se tiene que pasar para poder llegar a hacer algo. Usted, este, ¿cuál cree, cuál diría que fue el punto clave en toda su carrera? Hay muchos momentos, claro, desde el momento en el que conoces, no sé, tal materia, o como acaba de mencionar, del momento en el que empieza a estudiar la célula. Hay un punto clave en la vida de toda persona donde Eh, decide eh, eh, qué camino tomar. ¿Cuál fue este punto para usted? ¿Cuál considera que haya sido el punto clave? no, hay varios, ¿no? Uno evidentemente fue tomar clase con Elsa, histología y embriología. Ella ya no está en Iztacala, ya se jubiló. Hay un alumno de Puebla que le ha dado por escribir en el periódico donde yo escribo todos los viernes. Yo tengo una columna en ese periódico digital. Y este chavo le hizo como 2 entrevistas a Elsa, no sé cómo la contactó, pero pues ahí cuenta ella algunas cosas, algunas con ciertas imprecisiones ya por la edad, ¿no? Pero fue un momento muy importante. Yo tuve muy malos maestros, ¿eh? O sea, que por eso cuando encontré a esta maestra, Elsa, que era impresionante, porque era una guapísima, ¿no? Eh, Ese es un fenómeno genético que un biólogo debe de saber, que hay un fenómeno que se llama teoría de islas. Entonces, Cuba es una isla. Entonces ahí cuando llega una población fundadora, no tiene la continuidad con otras poblaciones como pasa en Europa o en América, sino que están aislados, ¿no? Entonces se segregan los genes y entonces uno ve a los cubanos de ascendencia española que parecen los españoles de la época de la conquista, que no se parecen a los españoles de ahora, ¿no? Por ejemplo, Fidel Castro, póngale un yelmo y es un conquistador, ¿no? Entonces, por eso las cubanas de ascendencia española son Guapísimas. extremadamente bellas. Cuéntenos, recuerdo que tenía otros intereses en su juventud sobre la filosofía. Nos comentó que llegó a ser muy cercano con el director de la Escuela de Filosofía. Lo que pasa es que Por qué biología y no filosofía? ¿Qué pasó ahí? fue una disyuntiva difícil. Yo quería biología, pero entonces en esa época en Puebla, el certificado de la preparatoria lo firmaba el rector, obviamente, y el secretario general, pero lo tenía que legalizar el secretario de Gobernación del Estado. Entonces había que llevar los papeles, el certificado a Gobernación. Y el trámite era tardadísimo. Entonces, en que podía yo hacer en que me daban el certificado en la universidad, porque en esa época, pues, si yo quería estudiar algo en la propia universidad en Puebla, pues nomás decían, se va a tal escuela, no hacían el certificado. Pues era que me hicieran el certificado, luego que me lo firmaran, luego legalizarlo. Y en ese tiempo yo, para no estar de holgazán, me metí a filosofía. Aún estudiaba filosofía cuando ingresó a biología aquí en la FES. Sí, primero hice en Puebla 2 semestres de filosofía. Pero mi relación con el director no fue ahí. Cuando yo estaba en la preparatoria, esta privada de la que me salí, fui a hacer una búsqueda de cosas de filosofía de los presocráticos.
Y yo ya conocía al director por su imagen en los periódicos. Pero él iba bajando la escalera y yo iba ahí buscando dónde era la biblioteca. Y que lo abordo y le digo, oiga, ¿dónde está la biblioteca? Me dice, está ahí subes y ahí la encuentras. Me dice, ¿qué es lo que quieres? Ya le dije el tema y me recomendó 2 libros. Me dices, pídeles el de Jacques Chevalier, que es una historia del pensamiento, de un autor francés, y luego el de un profesor que es de aquí, de la escuela, que se llama Angelo Altieri Megale, que es una historia muy de la filosofía muy condensada. Y ya luego, si quieres más, pues pídete el Copleston, que son 8 tomos. O sea, pero bueno, sería el tomo. Y ya, pues que me voy a la biblioteca. Y terminando de mi búsqueda, que me gustó mucho esa biblioteca, no solo leí lo que quería de ese tema, sino que vi otros libros, pedí pues, libros de marxismo, ¿no? Y voy saliendo ya en la noche y me lo vuelvo a encontrar otra vez en la escalera. Me dice, ¿encontraste lo que te dije? Le digo, sí, y además me dice, no, yo soy el director. Me dice, mi oficina es esa, cuando quieras, aquí estoy. Ese fue mi primer contacto. Entonces, lo empecé a buscar y como él era el secretario general del Partido Comunista Mexicano en Puebla, en la preparatoria no había célula del Partido Comunista. Entonces él me dijo que si no quería organizar la célula. Yo tenía 15 años, 16, o sea, y que me encomienda esa tarea y entonces me puse a reclutar maestros y algún alumno, pues, un amigo mío, compañero también de la preparatoria. Pero, a ver, pregunta, disculpe que lo interrumpa. Por lo que tengo entendido, la línea cronológica va así, estudió 2 semestres de filosofía allá en Puebla. Sí, Después vino a México y entró a biología con 18 años. ahí está No acá. continuó, ajá, no continuó con su carrera de filosofía en cuanto entró a biología o... Sí, sí. Iba yo a Iztacala en la mañana, pasaba a comer a mi casa ahí cerca del Metro San Cosme, me regresaba al Metro San Cosme y me iba hasta Tasqueña, porque no había el metro, esa línea 3 la hicieron después, ¿no? Entonces iba yo a Tasqueña y en Tasqueña tomaba unos taxis colectivos, porque que cobraban 5 pesos, me acuerdo muy bien. Y ya te dejaban en Ciudad Universitaria. Entonces llegaba yo a filosofía y me eché 3 semestres más en CEU. Ya no acabé la carrera. En realidad, pues, haciendo la suma, hice 5 semestres. Y la decisión fue porque era ya muy difícil, cuando estaba yo en tercer semestre de biología en Iztacala, ya era muy difícil llevar las dos, o sea, ya era una carga muy pesada. Y entonces opté por quedarme en biología, evidentemente, porque en biología tienes que hacer cosas de laboratorio y en filosofía no. Entonces, para filosofía, pues yo podía seguir estudiando en mi casa. Al principio nos comentaba sobre que a usted le tocó practicar anatomía en cadáveres. A mí me han comentado que el impacto que tiene a los grupos es muy fuerte y que hubo en algún momento estudiantes que se desmayaron. Para usted, ¿cuál fue el impacto al trabajar con los cadáveres? No, a mí me encantaba. O sea, a mí en segundo semestre me tocó matar mi primera rata. Ahí sí se desmayó una compañera cuando maté a la rata. Pero bueno, me quedé incompleto porque decía que un evento importante fue haber trabajado con esta maestra Elsa. El otro más importante aún fue haber conocido a mi maestro Sergio González Moreno. Es muy interesante
interesante porque había un investigador ahí de Iztacala que mandó comprar equipo muy interesante, muy importante, de primera, que no lo usaban, estaba en un salón ahí en bodega. Pues mi primera labor cuando entré a trabajar con Sergio, había otra alumna, pues una noche fuimos a robarnos el equipo y a llevarlo al laboratorio. Pues rompimos la puerta, sacamos las cosas, nos las llevamos. Luego fuimos a vigilancia a denunciar que nos habíamos sacado las cosas y se moría de la risa el jefe de vigilancia que se llevaba muy bien conmigo, don Amado Vargas Molina. Se moría de la risa, ya nos acompañó al jurídico, ya declaramos que habíamos roto la puerta, que nos habíamos llevado de las cosas que no se usaban. La conclusión es que se nos quedaron para el laboratorio, o sea, no las sacamos o sea, se usaron, ¿no? El anciano ese que las tenía ahí, pues nunca las iba a usar, ni laboratorio tenía, las compró por comprar. Nunca. Entonces, cuando llego y veo uno de esos aparatos, que es un espectrofotómetro Paiunican SPU 8800, inglés, cuando lo destapo, es como ver a la mujer más hermosa del mundo, ¿no? Me quedé perdidamente enamorado del aparato. Casi que es un carro nuevo, ¿no? Y supongo que pues Sí, sí, también sí. fue, o sea, no creo que de los primeros espectrofotógrafos. No, luego tuve uno que me llevé esta cara antiguo, pero es otra historia, eso ya fue años después, ese era del Simvestar. Cuando usted era, Y no sé si lo usan en Iztacala, pero es una joya, pero cuando usted era profesora a ver, en la FES, ¿qué materia daba y a qué edad empezó a ser profesor? a los 21, en 81. En ese momento, yo adelanté más en extraordinarios, o sea, mi certificado está lleno de extraordinarios. Y con ese y con un Es mi promedio mayor arriba orgullo. de 9, ¿no? Sí. Al final acabé con 9.80 Ay, y 82, wow. 87, ya no me acuerdo. Creo que 87. Sí, porque yo tuve un pleito con un maestro física de primer semestre y él no me puso 10. Y luego tuve un pleito con otro de matemáticas, que tampoco me puso 10. Entonces, por esos dos que tuve 10, no tuve 10. Casi un promedio De perfecto. promedio de... Dios. Y bueno, retomando la pregunta de mi compañera, ¿qué Obviamente, materia daba cuando era maestra? obviamente, yo empecé dando dos cosas. Daba con mi maestro Sergio en simología y daba una materia que se llamaba Biología General 2, que era evolución, pero no se llamaba evolución, pero realmente era pura evolución. Entonces, eran las dos materias que daba. Evolución y enzimología, y en el otro semestre volví a dar evolución y daba biomoléculas. Bueno, primero bioquímica y luego di de bioquímica, cuando se hizo ya la materia de biomoléculas. O sea, es muy interesante porque a mí me tocó el surgimiento del nuevo plan de estudios en Iztacala. O sea, yo estudié con el plan de 1966 de la Facultad de Ciencias, obviamente. Pero en 78, cuando yo se inventó un nuevo plan de estudios. Y yo en el plan, pero muchos compañeros, incluso algún gran amigo mío, que ahora es investigador en fisiología celular de la UNAM, se pasaron al nuevo plan, que era el plan modular. Entonces luego, mi maestro Sergio se inventó esa materia de biomoléculas.
O sea fue dividir, antes era bioquímica y biología celular, cuando se hizo el nuevo plan, una cosa era biomoléculas y luego lo de metabolismo lo veías en biología celular. Aprovechando que tocamos el tema de biomoléculas y a la que este podcast va dirigido, nos gustaría más bien que nos presentara un poquito de su trabajo, nos platicara de su proyecto de tesis, porque tengo entendido que pues ese fue su estudio en las biomoléculas. Bueno, pero acabo lo que estaba yo relatando y le entro a eso. O sea, entonces cuando se armó el laboratorio, yo vi el espectrofotómetro y entonces me dediqué a trabajar con eso y entonces me puse a hacer cosas de enzimología. Entonces hay un libro que editó Iztacala, que es de mi maestro Sergio, que realmente eso lo hicimos, él aparece como autor único, creo, pero realmente es algo que hicimos colectivo, juntos. Pero bueno, yo no escribí el libro, entonces yo hice los trabajos de laboratorio, fue mi servicio social. Ese fue mi servicio social. Y aprendí mucho porque mi maestro Sergio fue alumno de otro gran biólogo que murió hace poco, hace muy poco, hace un mes quizás, a los 94 años, que seguía dando clase, que era el doctor Raúl N. Ondarza, que fue el primer mexicano que publicó en Methods in Enzymology, que es una colección de libros, la más importante del mundo en enzimología. No sé cuántos tomos ya van, como 40, son unos tomotes. Pero fue el primer mexicano que publicó ahí, porque él encontró una nueva enzima y su sustrato, y eso lo publicó ahí. Y mi maestro Sergio entró a trabajar con él, y entonces él se volvió funcionario del recién fundado CONACYT en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Y hay una cosa que se llama Curso Internacional de Proteínas, que se da en diferentes países. Y a él le tocó que lo mandara a Ondarza a hacer el Curso Internacional de Proteínas en Argentina. Y a él le tocó que le dieran el curso 3 personajes, Palladini, Santomé y Gersfield. Pero Palladini había sido el alumno del premio Nobel Luis Leloir. O sea, Argentina ha tenido 2 premios Nobel de cuestiones biológicas. Uno es Bernardo Bucey, fisiólogo, y Palladini, que hacía cosas de bioquímica. Yo cuando voy a Buenos Aires y les cuento esto, dicen, o sea que eres el alumno del premio Nobel. Digo, pues sí. Entonces, todo eso que aprendí en Iztacala de bioquímica fue crucial en mi formación académica. Y obviamente dejé esa locura de las vitaminas, que ya ni me acuerdo. Y me volví experto en proteínas. Cuéntenos ahí, bueno, hacía investigaciones en la Baticueva acerca de las proteínas con su profesor. Empezamos en el L402. Sí. Y luego nos pasamos a la Baticueva y seguía haciendo cosas de proteínas. Pero lo que yo quería hacer de tesis era algo, como dije, lo que a mí más me impactó fue esta cosa de la mitosis, de la proliferación celular. Entonces, primero había pensado hacer cosas de cáncer, pero se me apareció con Sergio un modelo maravilloso que trabajó él con Ondarza, que era la regeneración hepática. O sea, la enzima que descubrió Ondarza y el sustrato participaban en los procesos metabólicos del hígado. Entonces, obviamente era purificar proteínas participantes en la regeneración hepática. Y conseguí hacer un aparato muy interesante que era sacar el hígado vivo
tenía que ponerlo en el aparato que diseñé. Había un taller muy bueno en Iztacala para hacer instrumentos de laboratorio, o sea, hacer cosas de vidrio, de cristalería. Genial, genial el laboratorio. No sé si todavía. Se llamaba Taller de Equipo de Laboratorios para la Enseñanza. Y ahí me hicieron, hice yo el diseño y me hicieron un aparato de vidrio resistente para... Entonces sacaba el hígado, lo conectaba ahí, obviamente al quitarle el hígado, pues ya le rompí el corazón a la rata para matarla y ya conectaba yo el hígado. Y el hígado empezaba a funcionar fuera del cuerpo, entonces aislaba las moléculas que soltaba el hígado, que goteaban ahí y les hacía pues eran métodos de aquella época, ahora ya hay cosas muy técnicamente maravillosas, ¿no? Ahí hacía yo cromatografía en papel, pero aislaba esos péptidos, que es lo que Ondarza le enseñó a hacer a mi maestro Sergio. Todo el aparataje técnico me lo enseñó él de lo que aprendió con Palladini en Argentina y de lo que aprendió aquí en alumno México. del premio Nobel. Sí. ¿Cómo cuánto le tomaba purificar esta proteína? Cuéntanos de ese proceso. No, ahí no purificaba. Ahí la sacaba de lo que descurría al hígado y las cromatografiaba. Ahí no purifiqué nada. Pero, ¿En qué momento comenzaba la purificación? Fue después porque tuvimos algún desencuentro, como pasa siempre con todo el mundo, ¿no? Nos peleamos. Tuvimos un desencuentro personal y entonces yo me fui al Cinvestav. Cuando estaba todavía en Iztacala con Sergio, leí un artículo de una revista que se llama Gastroenterology, pero es una revista que no es de gastroenterología, no sé por qué se llama así, pero es un artículo de regeneración y los autores eran Leffer, Koch, Morán y Rubalcaba. Y Rubalcaba estaba en el Cinvestav. Entonces, en el departamento de bioquímica. Entonces me fui al Cinvestav, agarré a Mario Colín mi camioncito, me bajé en la esquina de Politécnico y Ticomán y ya entré a buscar a Rubalcaba. Y Rubalcaba me dijo que no aceptaba alumnos de tesis de licenciatura. Entonces me salí muy enojado y que me alcanza corriendo antes de que me bajara la escalera y me dice, oiga, pero ¿por qué? Él era norteño, entonces hablaba así, oiga, ¿por qué me vino a buscar? Le digo, porque leí el artículo donde usted es coautor con Leffer, Koch, Morán, hasta me sabía las páginas y el número era 78 el volumen, las páginas ya no me acuerdo. Dice, no, oiga, venga, ¿sabe qué? Me interesa que hablemos, ¿no? Y ya en el pizarrón que le empiezo a dibujar las gráficas que veían en su artículo, dice, no, pues, ¿sabe qué? Ahora yo le ruego, le suplico que se quede con nosotros. Pero eso que quiere hacer usted está muy complicado, ¿no? Es como para una tesis doctoral, me dice, no. Haga algo de lo que hacemos acá ligado con la regeneración hepática, pero menos ambicioso, ¿no? Cuando usted purificó la proteína, ¿qué método utilizó? No, él me llamó a sus alumnos, que eran dos de maestría, y uno de ellos trabajaba con lo que finalmente trabajé yo, que era el receptor de insulina. Entonces, lo primero que me tocó purificar fue el receptor. Bueno, purifiqué muchas enzimas en Iztacala y con mi maestro, ¿no? Pero pues, era así o sea, no era un proyecto, era purificas esta. Pero la que sí ya era de mi tesis era el receptor de insulina. Entonces, básicamente, el doctor Rubalcaba lo que hizo fue aconsejarle que cambiara su tema de tesis de licenciatura por el de el receptor de la insulina. Y usted lo Exacto. tomó. Y entonces trabajó con el otro alumno del doctor Se llama Rubalcaba. Jaime Flores Riveros, que está en Estados Unidos. O sea, ellos se fueron de México. Su mujer era Rocío, que era egresada de Iztacala, pero de medicina.
Y ¿Cómo cuánto le tomaba purificar una proteína? Por lo que tesis de te hemos ser, visto en clase, es muy complicado. no, no, digo, depende de que sea, pero no. Mi tesis tardó como un año, pero no era solo purificar el receptor. El título de mi tesis es Retribución intracelular del receptor de insulina durante la regeneración hepática post-intoxicación con tetracloruro de carbono en rata. Es un título largo. O sea, hay varias formas de producir la regeneración. La que yo usaba primero en Iztacala, que es la que usaba Ondarza, que le enseñó a Sergio, fue patectomía parcial. O sea, abres a la rata, le cortas un pedazo de hígado y luego te esperas a que regenere. La que usaba Rubalcaba y la que usé yo en mi tesis es intoxicar a la rata con tetracloruro de carbono, que también destruye el hígado. A las ratas no les da cirrosis por alcohol, ¿eh? O sea, se pueden beber, se ponen locas y eso, pero no les pasa nada en el hígado con el alcohol. No sé. Es una buena pregunta que me gustaría aclarar. Por ejemplo, yo en Puebla, ya después que hacía experimentos ahí con mis alumnos, les ponía una mamila de agua y una de Bacardí. ¿Ustedes creen que querían el agua? Pues Se no, se la peleaban por pasaban la bomba con el se la Bacardí. pasaban por la mamila de Bacardí. Claro, no les ponía mucho, se los ponían con diluidito y eso. Pues. No, porque sí se ponen muy locas. O sea, que se emborrachan y se ponen locas, pero no les pasa nada con el alcohol. Entonces, la manera de dañarles el hígado es con. Entonces, uno, para hacer regeneración, haces intoxicación aguda. Y ya para hacer cirrosis, haces intoxicación crónica. O sea, no les das poco, sino ya continuamente hasta que se le. Entonces, eso no fue mi tesis, pero sí hice ratas cirróticas y las saqué. Y a varios humanos los he sacado de cirrosis. Por lo menos a 3, si no me falla la memoria. Cuéntenos un poquito de la toxina que usaba. Este tetracloruro de carbono es una molécula de laboratorio, ¿no? Simple, CCl4. O sea, no es una toxina. Por ejemplo, la usan los radiotécnicos o lo usaban para limpiar los botones de los estéreos y de las teles. O sea, no es una toxina. Ya. Es un molécula. Tetracloruro de carbono, no sé cómo llaman. Les digo, pero lo usaban para. Una vez llevé mi estéreo y le dije al técnico, ¿qué le pone ahí de tetracloruro de carbono? Y ya con eso le quitamos la mugre y eso ya queda perfecto, ya suena muy bien. Pero sí sí daña. O sea, no es toxina, pero sí es hepatotóxico. Ajá, eso sí es la palabra, ¿no? Yo que hasta si lo hueles, que huele fuertísimo. Yo me ponía una mascarilla. O sea, yo soy muy sensible a los olores, entonces no me arriesgo. Pero es muy bonito porque además no solo tienes que purificar el receptor, sino tienes que ver su movilidad. Entonces tienes que sacar el aparato de Golgi de la célula y la membrana y cuantificar los receptores que están en el Golgi y en la membrana. Y ahí ¿Cuánto tiempo encontré, diario le dedicaba a su tesis? es como de 9 de la mañana a 12 de la noche sin comer y sin salir. Yo no acostumbro comer a las horas que come la gente. A mí mi comida crucial es en la noche. ¿Qué resultados obtuvo de su tesis? Bueno, el resultado es que pude describir la movilidad del receptor entre el Golgi y la membrana plasmática, cuantificarlo obviamente y ver, por ejemplo, que es un resultado interesante, cómo en el Golgi hay una forma inmadura del receptor. Entonces, que ¿Alguna hay una maduración en el Golgi que hace que cuando ya lo aviente a la membrana ya esté maduro. Y eso lo ves con los pesos moleculares de los receptores purificados. O sea, es como esta pesa menos y la otra pesa más. Y tú dices, lo hice mal, entonces lo repites y no.
Eso es. Usó los geles SDS entonces. Yo lo purificaba en columnas, no en gel. Bueno, columnas de gel, pero no de electroforesis, sino en columnas, gel en columna, con Cefadex. Cuéntenos un poquito sobre esa metodología. Tú armas una columna con un polímero que se saca de unas algas, que la marca comercial sueca es Cefadex. Bueno, hay otras marcas, ¿no? Yo usaba Cefadex y también usaba una que era noruega, no me acuerdo ahorita, sueca también. Entonces, se calibran tienen números, hay G50, G100, G150, G200, dependiendo del peso molecular que tú quieres captar. Pues esas bolitas, ese gel son unas bolitas, digo, unas microbolitas, no las ves, o sea, son solo en el microscopio, pero esas bolitas tienen canalitos. Entonces las moléculas, las proteínas o los péptidos se meten por esas bolitas, por esos canalitos de las bolitas. Y eso retarda su salida de la columna. Tú calibras la columna que tiene que ser perfecta. O sea, no puede tener burbujas, no puede tener fisuras. Tienes que ver el vidrio de la columna, que es como si revisaras un fusil en la guerra, ¿no? Tiene que ser perfecto la columna. ¿Usted hacía los geles y como cuánto tiempo le tardaba No hacerlos? hacía los geles, hacía las columnas. O sea, el gel, el polvito lo compras. Montaba la columna. O sea, pero no hacía yo los geles. O sea, los geles Sí. son de marca. No son como los geles No, de no te electroforesis. parece. Eso Estoy sí tomando. los haces. No, pero para la columna tú compras el polvo, lo sacas de la Eso estaba vitrina, haciendo lo ruido. hidratas, lo preparas y llenas la columna. Pero ya que purificábamos el receptor de insulina, pero el chiste es que no era solo purificar, sino era ver de qué parte de la célula era. Por eso no es solo bioquímica, es realmente biología celular, con técnicas de bioquímica. Siento que también es muy importante, pues, sobresaltar esto, porque al menos para este trabajo estábamos como viéndolo solo desde la perspectiva de las biomoléculas, ¿no? Del hecho de la ¿No? proteína. Y pues si realmente uno como biólogo quiere hacer un trabajo correcto, un trabajo formal, pues no solo te puedes quedar en esa área de purificar la proteína o ver el área Sí, de no, gel. no, no, Tienes que no, verlo de una no. manera entera, ¿no? Pero además, Boanerges, el maestro Boanerges Rubalcaba, este, que era teniente coronel en esa época, porque era médico militar de origen antes de haber hecho el doctorado en bioquímica. Ya finalmente se hizo coronel, de hecho yo lo hice coronel, pero es otra historia. Doctor, cuéntenos, ¿hubo alguna parte de su tesis que no hubiera llegado a responder a alguna pregunta que haya quedado inconclusa? En la de licenciatura no, en la de maestría sí, ahorita se las ¿Cuál cuento. era esa pregunta? No, necesito llegar hasta ahí, todavía no Exacto. acabo. Este, Boanerges o Alcaba me enseñó algo que no sabía yo, que eso no lo había aprendido con mi maestro Sergio Nistacala. Me enseñó a hacer marcaje con yodo radioactivo de la proteína. Entonces usábamos el yodo radioactivo que venía de Inglaterra, de una empresa que se llamaba Amersham. ¿Qué hisopo usaban? Eran gamas de alta, rayos gamma de alta intensidad. Entonces me ponía mi careta, mi chaleco de plomo, me ponía el contador Geiger en el pecho para Qué detectar loco. si no me ponía Sí, placas se escucha. de tabiques de plomo. Es una operación muy delicada. Están hablando Esa sí de... me la enseñó personalmente el doctor. Hasta estaba espantada la auxiliar, dice, pues él nunca mete las manos en el laboratorio y ahora le está haciendo eso con usted. Le digo, pues le caí bien. Unicita, se llama Unice la auxiliar. Unicita, prepáreme todo, vamos a ayudar.
Ay, Y ya yo aprendí y lo hacía. Me he estado dando cuenta Entonces el rastreo lo hacíamos en que haciendo una cosa que sospechas la se llama pistola. enlace de unión sustrato-receptor, que en inglés le dicen binding. Eso poca gente lo sabe hacer en México. Igual creo que ya nadie. No, sí hay alguien que sí lo sabe hacer, pero ya está grande, no sé si siga trabajando. Es realmente delicado. Y como era yodo, ven que en la glándula tiroides se acumula el yodo. Entonces yo tenía en mi cajón del escritorio unas pastillas que se llaman Proloid, que inhiben la captación de yodo, porque si veían el Geiger que tenía un valor alto, para adentro la pastilla de Proloid, ya, o sea, no me iba a arriesgar a que me diera cáncer de tiroides. Entonces, platíquenos un poquito más de su tesis de maestría. Bueno, cuando me titulé de la carrera de biólogo en Iztacala, y aunque la tesis la hice en el CINVESTAB, pues Boanerges se fue de México. Él a mí me pidió que yo le hiciera su examen a casa para ser coronel, que era un examen muy violento. Y él era una especie de arzobispo de la iglesia de los mormones. ¿En qué Entonces, consistía el examen? es prácticamente un genocidio, aislar un pueblo, dejarlo sin agua, sin comida, bombardearlos, explotarles los puentes, o sea, una cosa Un fuerte. ensayo militar. No. O sea, no era examen de médico, aunque él era médico. Entonces, para pasar de teniente con él tenía que hacer ese examen, que era un examen pero yo tenía entrenamiento militar antes, entonces le digo, sí, lo hago. Si nada más que no lo vea nadie que lo está haciendo, entonces se encierra con llave y me llevó los manuales de la Sedena, donde calculabas las cargas de los explosivos, cositas de esas. Cuando se fue el doctor Rubalcaba de México, ya que era coronel, se jubiló Es del que ejército, como que se jubiló del CINVESTAB no y entienden le que dieron la le puedo dirección hacer de cortes. investigación de Wellcome Research, que es una transnacional farmacéutica en España. Y ya luego se la Ay, dieron en es Estados normal. Unidos, pero pues ya no regresó, entonces yo tuve que buscarme otro tema y otro laboratorio. Y yo intenté irme con alguien que hacía proteínas también en nutrición, que es el doctor Alberto Huberman, con un proyecto del papá de la directora de CONACYT, del doctor Álvarez Bulla. O sea, iban a ser los dos mis directores, pero Álvarez Bulla estaba en enfermedades respiratorias, en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, y Huberman en el Instituto Nacional de Nutrición, pero me lo impidieron en el CINVESTAB y entonces, pues como habían visto que trabajaba yo mucho, pues varios se peleaban por tenerme de estudiante, pues para que les trabajaran, ¿no? Y entonces yo decidí irme con alguien que casi no tenía alumnos y que esa gente que quería que yo me fuera con ellos odiaba, que era un doctor que era general del ejército, doctor en bioquímica de Wisconsin, de los primeros que hicieron un doctorado en bioquímica en el extranjero. Entonces me fui con el doctor Edmundo Calva y él me contó que había trabajado con una enzima de corazón de perro. ¿Por qué perro? Porque a mí no me interesan los perros. De hecho, los odio, ¿no? Pero no tiene que ver nada con eso. Sino porque el tamaño del corazón es grande. Entonces, para sacar la cantidad de enzima que quería yo estudiar, pues, tenía que matar como un cerro de ratas, ¿no? Y en cambio, pues, con un solo corazón me alcanzaba para trabajar un mes. Entonces mataba un perro al mes. Pues tú sacas el corazón, que no es una operación fácil. Digo, tienes que quitarle toda la sangre al corazón, o sea,
infiltrar las carótidas, o sea, que quede limpio, limpio, que no haya sangre. Y luego ya lo mueles, lo maceras, luego lo homogenizas, se llama el procedimiento. Y luego ya ese macerado que hiciste, lo centrifugas y separas fracciones. Obviamente la fracción que yo quería era lo que llamas la fracción membranal, porque es una proteína. La enzima que yo iba a purificar es una enzima que está en la membrana. O sea que el resto no me sirve, tiene que ser solo la membrana. Y ya sacaba mis membranas y ya como a las 10 de la noche que me tenía que ir porque pues, no me fuera a quedar sin metro, lo congelaba en nitrógeno líquido a menos 70 grados centígrados. Y al día siguiente pues ya lo sacaba, lo descongelaba y empezaba a hacer el proceso de sacar la proteína, en este caso la enzima de las membranas con un detergente. En los artículos yo he visto técnicas muy complicadas para sacarla, pero yo realmente por flojera, dije, ay no, que voy a hacer eso, ¿no? Era con una enzima que era fosfolipasa pancreática. No. Y vi en mi estante ahí frente a mi mesa de trabajo lo que había de detergentes y escogí uno muy potente que se llama Tritón X100 y pues que la saco con eso. Y ya luego pues toda la cosa de hacer las columnas. Ahí sí tenía que hacer geles de poliacrilamida que a mí se me rompían por torpe. O sea, las columnas me quedaban muy bien, pero los electroforesis se me rompían los geles de poliacrilamida. Pues, tenía una novia en esa época muy, muy hábil, que es la que me los hacía realmente. Ella estaba en biología celular en otro departamento, pero iba en un ratito y me hacía el gel y ya se regresaba y luego lo iba a sacar. Y ahí el logro más importante fue la determinación del peso molecular de la enzima. Porque en los artículos, en la hemerografía, se reportaba siempre un peso de 63,000 daltones. Entonces yo pues, originalmente seguía lo que estaba escrito y no, pues no me salió. O sea, yo calculé la columna para 63,000 y no, pues, de ahí no salió. Qué raro, ¿no? Entonces agarré una columna de otro rango de pesos moleculares y ¿qué me sale? Pues en mis manos metí Cefadex G150 y la molécula me salió en 120,000 daltones. Nada que ver con los 63 que estaban publicados en toda la hemerografía. Y luego en los geles de poliacrilamida, pues se confirma ese peso. Me salía una barra en el gel de 120 y una de 118. Entonces, mi conclusión es que la de 118 es la forma inmadura. Pues, ¿por qué les salían 63 a la gente que publicó en... Nunca se dice literatura, ¿eh? Eso es un pecado. Literatura es Shakespeare, Cervantes, no un artículo científico. Es una estupidez. Literatura, no. Se dice hemerografía o bibliohemerografía. Pero entonces lo que había salido en la bibliohemerografía, ¿por qué estaba así tan diferente, no? Y me encontré un artículo de casualidad de unos autores que se apellidaban Strimater y Klotz, que les pasó algo parecido, que encontraron una proteína que reportaban con un peso, pero que realmente a ellos les salió otro peso. Entonces la conclusión de ellos era que lo que pasaba es que era un pedazo de la proteína lo que habían purificado, porque usaban también fosfolipasa pancreática. Entonces lo que hacía esa enzima para sacar de la membrana la enzima era romperla. Entonces sacaban un pedazo, el pedazo donde estaba el sitio activo como esto que uno ve en las películas, los icebergs, ¿no?
Le sacaban la punta y se quedaba lo demás abajo. Como yo usé un detergente muy potente, la saqué completa. Y Volviendo a su tesis, ¿hubo alguna pregunta que no hubiera logrado contestar en su investigación? Bueno, hay que tomar en cuenta la vida institucional, o sea, hay una temporalidad. O sea, yo me tenía que graduar, porque además yo ya tenía mi compromiso de irme a Puebla a hacer la escuela de biología. Entonces, a mi general, al doctor, pues le urgía graduarme por sus cosas curriculares de ahí, ¿no? Y a mí me urgía irme, pues porque tenía una empresa muy importante, que era fundar una escuela y luego dirigirla, pensando ¿Qué escuela incluso era la que quería fundar? la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla, que les dije hace rato que yo me tuve que venir a la UNAM porque no existía. Entonces, para mí era muy importante hacer la escuela y para el rector también. Y me aventé Entonces, mis 6 años de director, o sea, 2 periodos. Era, perfecto, teniendo que apresurar tanto este proceso, ¿qué fue lo único que faltó? el otro me hubiera tardado muchos años y nadie lo ha hecho. Hay un chino que se llama Hong Chun Li que publicó después otro peso molecular mucho más grande, que digo, no puede ser, porque después de mí, unos belgas, en otro artículo muy interesante, no me acuerdo la revista ahorita, pero ellos eran de Bélgica, publicaron mi mismo peso. Entonces hay una coincidencia, lo que yo encontré, ellos también usaron detergente y encontraron el mismo peso. Entonces el peso ese del chino, lo que yo pensé, pero eso ya no lo pude hacer, es que no era la enzima, que era un complejo. Porque la pregunta ya fisiológica, no bioquímica, es ¿para qué quiere la célula una enzima en la membrana mirando para afuera? Si el NAD, la enzima es la NAD-glucohidrolasa, es el dinucleótido, nicotinamida y adenina. Esa es una molécula que está adentro de la célula. Entonces, ¿para qué demonios hay el sitio activo con la cara para afuera de la célula? Y lo que pasa es que cuando se da la degradación del NAD, se produce una molécula que se llama ADP ribosa. Y después se encontró que, eso ya no lo hice yo, eso ya lo hizo otra gente, que el NAD-glicohidrolasa también es una ADP ribosil ciclasa. Y la ADP ribosa cíclica es un mediador intracelular como el AMP cíclico para muchos procesos celulares. Entonces, lo que yo ya no pude hacer, que me hubiera llevado varios años y que se requiere mucho trabajo, y que ya no puedo hacer porque ya no tengo laboratorio. Yo creo que el peso que le salió al chino se debe a que junto a la enzima hay un canal de membrana. Entonces, cuando se hace la ADP ribosa cíclica, se mete por el canal y ya entra la célula y ahí es donde funciona. Esa es la pregunta que quedó sin contestar. ¿No quisiera volver a retomarla y contestarle en Este, otro momento futuro? ya me dedico a la historia y a la sociología, o sea que ya es muy difícil. Mi primera ex esposa es investigadora y tiene un laboratorio, fue mi alumna en Puebla y se doctoró en Wisconsin. Es muy brillante. Y ella hizo la tesis conmigo sobre la enzima también. De hecho, yo venía de Puebla cada mes, siendo ya director, a matarle el perro. Porque digo, pues hay que saberle bien, ¿no? Digo, no es una cirugía sencillita. Era un proceso muy duro matar a un animal tan grande. Para usted, ¿cómo lo hacía? No, yo usaba una técnica muy fina. Le ponía un caimán con un cable, ¿no? En el párpado que no le doliera. Es que si se lastima el perro ya no sirve. Si se altera, si me arruina todo por la adrenalina y eso. Entonces tiene que ser así, todo suavecito. Luego le metes el otro en el ano, sin lastimar, evidentemente. Caimancito.
lo conectas a la corriente de la pared, ¿no? Y se muere de inmediato, son muy sensibles a la corriente. Para cerciorarte de que está bien muerto, pues les das unos 3 toques, pero se mueren a la primera. Y ya ¿Alguna luego, experiencia mala que haya tenido ahorita se con las este cuento, proceso? horrible, pero esto muy fea. Pero bueno, ya me lo subían y entonces tienes que rasurar, que no haya pelos. Para cualquier cirugía hay que rasurar, en humanos o en lo que sea, hay que quitar cualquier pelo. Luego rompes tienes que romper con tijeras polleras para abrir las costillas. Y ya luego pues tienes el corazón, tienes que meter las pinzas hemostáticas. La primera vez que lo hice no pincé bien y me bañó de sangre a mí y a la doctora que me ayudaba. Nos tuvimos que ir a bañar inmediatamente después. Esa, pero esa no es la fea. La fea es que cuando yo ya era director, que iba a ayudar a mi alumna y esposa, me cambiaron al veterinario. Y llegué y le digo, ¿dónde están mis cables? Ah, había unos cables ahí que no sé, no sabía que eran de usted, pero yo ya los tiré. Eso no servía para nada. O tengo una mejor técnica para matar al perro. Bueno. Y ya me dice el empleado, oiga, está allá afuera con el perro en el patio, en el jardín. Le dio un golpe al perro con un bat metálico en la cabeza. Y el perro empezó a aullar, ¿no? Una cosa espantosa. Entonces agarré vi un trapo ahí, rompí el vidrio de un mueble donde había sustancias, que saco pentobarbital, una jeringa que llego y que se la meto al perro y ya que lo mato instantáneamente con la anestesia. Ya para que no sufriera, ¿no? ¿Qué pasó con la persona que mató al perro de ese modo? O bueno, ni siquiera lo mató bien, ¿verdad? Pues no lo mató, el que lo mató yo fue yo para que no sufriera. Pues lo que pasó es que fui a la dirección y digo, yo era el director de la Escuela de Biología de la Universidad de Puebla y además el secretario me conocía. No, me hablaron a las 5 de la tarde, ya lo habían corrido. Hasta ahí llegó el imbécil, punto. Pero no pude regresar a Puebla, me tuve que quedar para matar al otro de otro perro. Entonces ya le dije al señor del bioterio que me preparara uno para mañana y le dije a mi colaborador, al técnico, que fuera la tlapalería que estaba a 1,25 cuadras, algo así, que me comprara el cable, los caimanes y pues ahí había un cautín y ya volví a armar mis cables y ya y al otro día ya maté al perro como Dios manda. Pero no, pero qué mono, o sea, a mí me dolió cuando le dije el batazo en la cabeza, por favor, qué cosa tan, Tan inhumana, ¿no? sí, tan inhumana y estúpida, ¿no? Doctor, ya para finalizar, a nosotros, ¿qué nos recomendaría como biólogos en formación para tener un futuro? Sabemos que no tan brillante como el de usted, pero para tener al menos un buen futuro en la carrera, ¿cuál sería un buen consejo de usted hacia nosotros? Bueno, a mis alumnos les ha ido muy bien. La primera bióloga de Puebla es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Mi exmujer es investigadora del CINVESTAR. Otro alumno de la segunda generación es investigador de la unidad de la UNAM en Querétaro. Entonces, pues mi consejo es que estudien, no hay otro consejo, es estudiar, ser rigurosos en sus proyectos de trabajo, pensar muy bien qué es lo que les va a interesar y algo que suena feo, pero que es un dicho español y también muy mexicano, que es el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces hay que escoger con quién van a... Por ejemplo, cuando alguien me dice, no, pues que yo voy a hacer mi postdoc en Stanford o en Princeton o en Harvard, yo, sí, 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 pero ¿con quién? A mí no me importa el lugar, lo que importa es con quién. Tengo entendido que usted sigue dando clases en la Facultad Claro. de Estudios Superiores Iztacala. Sí, ¿Dónde lo podemos encontrar? ahorita es virtual, entonces me pueden encontrar por este medio, ¿no? Este semestre va a seguir siendo virtual. Yo doy 2 materias, una en una maestría que es en docencia en educación media superior, que les doy una cosa de sociología de los sistemas de educación media superior. Y la otra es
una materia que ya desapareció, que ahorita tengo nomás 2 alumnos, que se llama profesionalización de la biología, que ya no va a existir, yo creo que ya son los 2 últimos, y el siguiente semestre doy historia de la biología en primero. Pero físicamente ahorita no pienso ir. Yo creo que el otro semestre ya voy a tener que estar yendo. Tengo una oficina en lo que llaman el búnker, en el edificio de gobierno, está arriba, pero no estoy yendo. Pero la más fácil es encontrarme en mi teléfono o en mi correo. Por este medio, ¿no? Por el medio digital. Sí, o mi teléfono, ¿quién lo tiene, no? También, de hecho, lo tenía pegado en la puerta de mi oficina, o sea que yo no soy de la gente que no contesta llamadas que no conoce, yo contesto todo. Un buen político tiene que contestar todo. Y mi otra formación, de la que ya no hablé, pues es mi formación política. Cuando fui director de la escuela, pues, no es una labor académica. O sea, cuando yo era director en Puebla daba clases, evidentemente, pero la labor era eminentemente política. Por ejemplo, yo era el encargado de negociar el subsidio de toda la universidad aquí en la SEP, aquí en el centro, en Argentina. Cuando era el secretario Manuel Barlet, antes de ser gobernador. Pero hablo de una universidad, no hablo de mi escuela, la escuela de biología era chiquita, eran unos 1,000 alumnos, pero la universidad tenía unos 120,000 alumnos, 38,000 trabajadores, estoy hablando de cantidades de dinero realmente fuertes. Entonces había que negociar con el gobernador, porque era 80-20, 80% daba la SEB y el 20% lo daba el gobierno del estado. Entonces es un trabajo más político, entonces es una conjunción de lo político y lo académico. Y luego cuando terminé mi periodo, intenté ser rector, que me robaron la elección, porque sí gané, pero como le pasó a Andrés Manuel con Calderón, así me la robaron igual. Y ya pero el informe que tenía el gobierno, porque me hice amigo del que era encargado de inteligencia en Puebla, que era del CISEN, el delegado federal del CISEN, y el encargado de inteligencia de Puebla, que era mi compadre, el reporte era muy claro, si yo me hacía rector, era muy probable que fuera gobernador. Ahora que se dedica a lo social, tengo entendido que tiene una columna en la revista digital Consulta. La Así columna es. es de cultura. Nos gustaría, bueno, por parte del podcast y del blog, hacer una recomendación a todo nuestro público, a que lo escucharan y si gusta, doctor, dejarnos algún link para que vayan a visitarlo ahí también. Pues mi correo, se los puede dar aquí, es lo más fácil. Mi correo es ilmateos@gmail.com. Y mi columna no es de cultura, el suplemento es de cultura, pero básicamente yo escribo más de cosas de política, ¿no? A veces escribo, por ejemplo, hace unas semanas escribí cuando se murió Richard Leakey, el gran paleontólogo, pero surtido, a veces sí escribo de algo de literatura, pero es surtido, pero así que sea solo de cultura, no, es algo, por ejemplo, escribí la de este viernes, fue sobre lo que le llamo licenciaturas anómalas, que son estas como ecología, biotecnología, genómica, bueno, léanlo para que no se los voy a repetir. Para tener una idea, ¿no? Pero sí, o sea, no hay, hablé de la revocación del mandato, hablé la otra vez contra el caso del asqueroso Loret de Mola, sí, surtido. Perfecto. Doctor, ha sido un placer tenerlo con nosotros en nuestro primer capítulo del podcast. Ojalá pueda dedicarnos a alguna otra entrevista. ¿Cómo no? Tal vez en Encantado, algún pues, no. momento después. Muchas gracias, al Sí, o contrario. reunirnos en la Face, por supuesto, en cuanto sea prudente. Sí, claro, no, muy bien. Pues muchas gracias, encantado y nos comunicamos. Pues muchas Bueno, gracias y pues esperamos que nos todo vaya desconectamos porque ya me están esperando aquí cerca para una reunión de un libro que acabo de hacer. pues muchas
Perfecto, si gusta también dejarnos el nombre del libro, estaremos encantados de recomendarlo en nuestra página. Es una historia fea, porque es Se llama Hacia una historia de la biología experimental en México. Y esto lo financió una dependencia de la UNAM que se llama DEGAPA. Y le dimos el dinero a la editorial de Iztacala desde antes de la pandemia. Y la cantidad que se les dio no es poquita. Fueron unos 36,000 pesos, si recuerdo bien, o poco más. Y tiraron 50 libros. Y a mí me dieron 5 de regalías. Entonces, voy a tener que ir ahora que vaya a firmar la nómina, pues a comprar, pues la mitad, como 25, porque necesito repartir. Le tengo que dar 2 a la de GAP. Y luego le tengo que dar 1 a cada uno de los que me van a hacer favor de presentarlo, porque voy a hacer una presentación. Bueno, voy a hacer 3 presentaciones. Seguramente estaremos por ahí, siguiendo su trabajo. Entonces les digo, De pero es nuevo, una cosa. Entonces voy a tener de mi bolsillo que hacer un tiraje si es que no se arregla. Ya me quejé en Iztacala, obviamente, ¿no? Pero pues a ver qué pasa. Pues ¿cómo con 36,000 pesos te sacan 50? Pues, ¿dónde quedó la lana? Ni que fuera papel cuché. una tomada de pelo, definitivamente. Sí, es una cosa espantosa, ¿no? Pero bueno, pues ya me tengo que ir porque ya me están esperando. Un placer ha sido. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues muchas gracias, amigos. Esto fue todo para nuestro primer podcast y los esperamos en la siguiente entrega. Y bueno, cabe mencionar que la siguiente entrega también será algo interesante, ya que tendremos a una alumna en proceso de titulación, una tesista de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, igual mencionándonos un poco de su trabajo, de lo que hacen en el laboratorio, y bueno, también nos contará un poco de lo que se vive actualmente con el incidente que hubo en laboratorios de Zaragoza, la explosión. Entonces no se lo pierdan.